No es broma si duele. En los silenciosos senderos de la montaña, donde el viento acaricia los pinos y el murmullo del río recuerda la paciencia del tiempo, un anciano maestro caminaba junto a un joven discípulo. El muchacho reía constantemente, a veces de manera ligera, otras veces con fuerza, como si la vida misma fuera un escenario de bromas sin fin. El maestro, con sus ojos serenos y su paso firme, escuchaba las risas, pero en su corazón sabía que había una lección pendiente. Porque en el camino interior no todo es risa, y la sabiduría espiritual enseña que el dolor también tiene su voz. El joven se detenía a cada tanto, señalaba una piedra, un insecto, una rama caída y decía: «Mire, maestro, qué gracioso». Y el anciano solo respondía con un gesto leve, dejando que el eco del bosque respondiera en su lugar. Cuando llegaron al borde del río, el maestro se agachó, tomó agua con sus manos y la dejó caer suavemente. El joven, creyendo que todo era parte de un juego, arrojó una piedra al agua con fuerza, salpicando al maestro. Rió con desenfreno. El maestro, aún mojado, lo miró con calma y pronunció despacio: «Recuerda esto, no es broma si duele». El eco de esa frase quedó suspendido en el aire como si las montañas mismas hubieran querido grabarla en la memoria del discípulo. El discípulo se quedó en silencio, sorprendido por la seriedad en la voz del maestro. No estaba acostumbrado a que sus risas fueran interrumpidas por palabras tan firmes. El agua seguía cayendo por su rostro, pero esta vez no era motivo de risa, sino de incomodidad. Caminaron en silencio por un largo tramo del bosque. El joven intentaba comprender el peso de la frase. No es broma si duele. Al cabo de un tiempo, llegaron a un sendero estrecho lleno de ramas bajas. El maestro, con pasos prudentes, apartaba cada rama con cuidado, mientras el discípulo, todavía distraído, pensó en hacer una broma. Empujó una de las ramas para que al soltarla golpeara la espalda del anciano. La rama, delgada pero firme, se clavó en el hombro del maestro. El sonido seco del golpe y el gesto contenido de dolor hicieron que el muchacho, por primera vez, dejara de reír. El anciano no se quejó. Solo continuó caminando, aunque la sangre comenzó a teñir su túnica. El discípulo, ahora inquieto, intentó disculparse. «Maestro, yo solo quería jugar, no pensé que podría hacerle daño». El anciano se detuvo, lo miró fijamente y respondió con suavidad, sin rencor: «Eso es lo que quiero que entiendas. Las bromas que hieren dejan de ser bromas. El dolor es un recordatorio de respeto». El viento sopló entre los árboles como si subrayara aquellas palabras. El joven bajó la cabeza, por primera vez sintiendo que su risa, tan ligera hasta ahora, había perdido su inocencia. El silencio se hizo más denso en el bosque. El joven, con la mirada clavada en el suelo, seguía los pasos del maestro con un nudo en el corazón. Al poco tiempo, el sendero se volvió más rocoso. Había piedras grandes y afiladas que exigían atención en cada paso. El discípulo, aún distraído por la culpa, no cuidó dónde ponía el pie. Una roca suelta rodó bajo su sandalia y cayó con fuerza, doblándole el tobillo. El muchacho gritó de dolor y cayó de rodillas. «¡Ah, maestro!», exclamó con desesperación. El anciano se acercó despacio, lo miró con serenidad y le ofreció su bastón para ayudarlo a levantarse. «Duele, ¿verdad?», preguntó con voz calmada. «Sí, mucho», respondió el joven, apretando los dientes. El maestro asintió y dijo: «Entonces dime, ¿te parecería gracioso si alguien más se burlara de tu caída?». El discípulo, con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza. «No, maestro, ahora lo entiendo, el dolor no es juego». El anciano posó su mano sobre el hombro del muchacho y añadió: «Cada herida, cada tropiezo, cada lágrima, son maestros disfrazados. El dolor te enseña lo que la risa a veces oculta. Por eso, escucha bien, no es broma si duele, porque el dolor es la voz de la verdad». El discípulo, con el pie hinchado y el corazón conmovido, comprendió que su risa había sido una máscara que no consideraba el sentir de los demás. Y en ese instante, en medio de la montaña, nació en él una nueva semilla de compasión. El maestro,
viendo que el discípulo apenas podía caminar, lo ayudó apoyándolo en su hombro. Avanzaron lentamente hasta llegar a un claro oculto en la montaña, donde se alzaban las ruinas de un antiguo templo. Sus piedras estaban cubiertas de musgo, y un árbol solitario crecía en el centro, como si la vida hubiese decidido guardar allí un secreto. El anciano señaló el lugar y dijo: «Aquí, donde una vez los monjes cantaban en silencio, aprendí una de mis lecciones más duras». El discípulo, todavía adolorido, lo miró con atención. «¿Qué sucedió, maestro?». El anciano cerró los ojos, respiró profundo y comenzó a relatar. «Hace muchos años, cuando yo era tan joven como tú, también reía de lo que no comprendía. Pensaba que el dolor de los demás era ligero, como hojas llevadas por el viento. Un día, en este templo, un hermano mayor me corrigió con dureza. Yo lo tomé como una ofensa, y en mi necedad, me burlé de él delante de todos». El maestro guardó silencio unos segundos, y el eco del bosque llenó el espacio. Luego continuó. «Aquella misma noche, el hermano cayó enfermo. Su tos era fuerte, su cuerpo débil. Yo seguía pensando que exageraba, hasta que una madrugada lo vi escupir sangre. En ese instante comprendí que el dolor ajeno nunca debe ser motivo de risa. Lo que parecía un juego terminó siendo la última lección que me dejó antes de morir». El discípulo bajó la cabeza conmovido, sintiendo que la enseñanza atravesaba su corazón. El maestro colocó su mano sobre la corteza del árbol del templo y susurró: «Este árbol nació del suelo que recibió sus cenizas. Y cada vez que lo miro, recuerdo lo mismo que ahora te digo, no es broma si duele, porque cada dolor es sagrado». El viento agitó las hojas, y el joven sintió que el templo entero respiraba con esa verdad. El discípulo escuchaba en silencio, con el corazón pesado y los ojos humedecidos. La historia del maestro lo había tocado profundamente, pero el verdadero aprendizaje no había hecho más que empezar. Cuando dejaron atrás las ruinas del templo, el sendero los llevó hasta un viejo puente de madera que atravesaba un río caudaloso. Allí encontraron a un hombre arrodillado, con la pierna cubierta de sangre y un gesto de dolor en el rostro. Su carga de leña se había desparramado por el suelo. El discípulo, aún tambaleante por su propio tobillo, miró la escena y su primera reacción fue detenerse. El hombre herido gimió: «Ayúdenme, no puedo ponerme de pie». El maestro guardó silencio, esperando. El discípulo comprendió que era su momento de actuar. Recordó las palabras que había escuchado tantas veces: «No es broma si duele». Se inclinó con dificultad, recogió la leña y la acomodó a un lado. Luego, con esfuerzo, ofreció su hombro al hombre para ayudarlo a incorporarse. El dolor en su tobillo lo hacía vacilar, pero no soltó al herido. El maestro observaba con calma, como quien mira un brote abrirse paso entre las piedras. El hombre, agradecido, murmuró: «Gracias, joven, pensé que nadie se detendría». El discípulo, con voz suave, respondió: «Yo también sé lo que es sentir dolor, y no hay juego en eso». El maestro entonces sonrió por primera vez en la jornada. «Ahora lo entiendes», dijo. «La compasión nace cuando reconoces en el otro la herida que también has sentido en ti». El viento del río llevó aquellas palabras más allá del puente, como si la montaña misma quisiera conservarlas en su memoria. Tras ayudar al hombre herido a llegar a su aldea cercana, el maestro y el discípulo descansaron bajo un viejo sauce junto al río. El sonido del agua se mezclaba con el murmullo de las hojas, creando un ambiente de profunda calma. El maestro tomó asiento en posición de loto y le indicó al discípulo que hiciera lo mismo. «Es momento de mirar hacia adentro», dijo con voz firme y serena. «El dolor que sientes en tu tobillo es más que una herida física. Es un recordatorio de lo frágil que eres. No lo rechaces. Míralo de frente». El discípulo cerró los ojos, respiró profundamente y enfocó su atención en la punzada constante de su pierna. Al principio quiso apartarla, como siempre hacía con todo lo incómodo. Pero la voz del maestro lo guió. «Respira. Observa. No huyas». El dolor se volvió más intenso en su conciencia, como una llama que crecía.
Su primera reacción fue tensar el cuerpo, luchar contra esa sensación. «Me duele, maestro», susurró con dificultad. «Sí», respondió el anciano, «y está bien. El dolor no ha venido para destruirte, sino para enseñarte. Pregúntale qué quiere mostrarte». El discípulo, entre respiraciones agitadas, se atrevió a mirar el dolor como si fuera un rostro. Y en lo profundo de su mente, comprendió que esa incomodidad no era enemiga, era una maestra que hablaba sin palabras. Una claridad surgió dentro de él: cada ser que sufre pide respeto, y cada herida pide compasión. El maestro abrió lentamente los ojos y lo observó. El semblante del joven había cambiado, sus facciones, antes tensas y juguetonas, ahora mostraban un dejo de serenidad. «Has comenzado a escuchar», dijo el anciano. «Y quien escucha al dolor, comienza a escuchar al mundo». El río siguió corriendo, como si aprobara aquella meditación silenciosa. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. El maestro y el discípulo retomaron el camino hacia el valle. El aire era fresco, y en la distancia se escuchaban voces de aldeanos. Al acercarse, vieron a un grupo de niños jugando. Entre risas, uno de ellos empujó a otro con fuerza. El pequeño cayó al suelo, raspándose la rodilla, y de inmediato los demás comenzaron a reír a carcajadas. El discípulo se detuvo. Observó la escena y sintió un eco en su corazón: la risa burlona, el dolor ignorado, la indiferencia ante el sufrimiento. Era como ver reflejado su propio pasado. Sin esperar indicación del maestro, caminó hacia los niños. Se agachó junto al pequeño herido y le ofreció su pañuelo para limpiar la sangre. Luego levantó la vista hacia los otros y, con voz firme, les dijo: «No es broma si duele. El dolor no es un juego». Los niños, sorprendidos por la seriedad de sus palabras, guardaron silencio. Uno de ellos, con gesto de vergüenza, ayudó a su amigo a ponerse de pie. Poco a poco, la risa se transformó en un silencio respetuoso. El maestro, a unos pasos de distancia, observaba todo sin intervenir. Cuando el discípulo regresó a su lado, lo miró con ojos serenos y afirmó: «Hoy tu risa se transformó en compasión, y tus palabras se volvieron semilla». Cuando la semilla de la compasión toca a otros, el dolor comienza a perder sus cadenas. El discípulo respiró hondo. Por primera vez comprendió que la enseñanza no era solo para él, sino para todo aquel que estuviera dispuesto a escuchar. La montaña entera parecía más liviana en ese instante, como si incluso la naturaleza reconociera el cambio que había florecido en su interior. La noche descendía lentamente sobre la montaña. Las estrellas comenzaban a brillar, y el camino se iluminaba con la luz tenue de la luna. El maestro y el discípulo caminaron en silencio, como si las palabras ya no fueran necesarias. Finalmente, el anciano se detuvo en lo alto de un risco desde donde podía verse el valle entero. Allí, con la mirada perdida en el horizonte, habló con calma: «La vida nos ofrece risas y lágrimas, juegos y heridas. Pero recuerda siempre esto: lo que causa dolor no es juego, es enseñanza. Si aprendes a escuchar al dolor con humildad, encontrarás en él la raíz de la compasión». El discípulo, conmovido, inclinó la cabeza y respondió: «Ahora entiendo, maestro, no es broma si duele. Porque el dolor me ha mostrado que cada ser, incluso el más pequeño, merece respeto». El maestro sonrió, satisfecho. «Has aprendido la lección. El dolor no es enemigo, es maestro. Y quien aprende a escuchar su enseñanza, camina con más ligereza sobre el mundo». El viento sopló suavemente, como un suspiro de la montaña. El discípulo cerró los ojos y dejó que ese aire fresco lo envolviera, grabando en su corazón la certeza de que la risa verdadera es aquella que nace del respeto, y no de la burla. Y así, bajo la luna y las estrellas, la enseñanza quedó sellada en su espíritu. No es broma si duele, porque en cada herida palpita la sabiduría del respeto y la compasión. Con pasos tranquilos, ambos siguieron su camino, sabiendo que el verdadero sendero no estaba en la montaña, sino en el interior de cada uno.